En este problema nos entregan este gráfico, nos dicen que la longitud de este segmento es B. Y nos piden hallar la longitud de este segmento. Si la longitud de ese segmento es X, hay que hallar X. Hay que recordar este caso. Si tenemos un triángulo rectángulo, conocemos la medida de uno de sus ángulos agudos. Y también conocemos la longitud de la hipotenusa. En función de estos dos podemos hallar la longitud del cateto adyacente a alfa y la longitud del cateto opuesto a alfa. Observamos este triángulo rectángulo. Conocemos la medida de uno de sus ángulos agudos. También conocemos la longitud de la hipotenusa. Entonces podemos hallar la longitud de este cateto y de este otro. Vamos a hallar la longitud de este cateto, del cateto opuesto al ángulo que tiene medida conocida. En este caso vemos que la longitud del cateto opuesto al ángulo conocido tiene esta forma. Entonces, la longitud de este cateto es la longitud de la hipotenusa multiplicado por el seno de la medida de este ángulo. Ahora vemos este triángulo rectángulo. Conocemos la medida de uno de sus ángulos agudos. También conocemos la longitud de la hipotenusa. Aplicamos otra vez este caso. Vamos a hallar la longitud del cateto adyacente al ángulo conocido. La longitud del cateto adyacente tiene esta forma. Entonces podemos hallar la longitud de este cateto. Vamos a hallar X. Es igual a la longitud de la hipotenusa. Aquí tenemos la hipotenusa, su longitud. Multiplicado por el coseno de la medida de este ángulo. Y ahí tenemos la respuesta. En este problema nos entregan este gráfico y nos piden hallar el valor de esta expresión. Para resolver el problema vamos a recordar este teorema, el teorema de la bisectriz. Tenemos aquí un ángulo, tenemos su bisectriz. El teorema dice: todo punto que pertenece a la bisectriz tiene igual distancia hacia los lados del ángulo. Aplicamos ese teorema en esta figura. Tenemos aquí el ángulo, tenemos su bisectriz. Sabemos que todo punto que pertenece a la bisectriz tiene igual distancia o equidista de los lados del ángulo. A partir de este punto trazamos este segmento perpendicular a este lado. Y por el teorema, la longitud de este segmento es igual a la longitud de este otro segmento. En este triángulo rectángulo grande, la medida de este ángulo 2θ, la medida de este ángulo 90. Entonces la medida de este ángulo es 90 grados menos 2θ. Observamos este triángulo rectángulo pequeño. La medida de este ángulo es 90 grados menos 2θ. Entonces la medida de este ángulo es 2θ. Recordamos este caso. Si conocemos la longitud de la hipotenusa y la medida de uno de sus ángulos agudos, podemos hallar la longitud de este cateto y de este otro. La longitud del cateto adyacente al ángulo conocido tiene esta forma. Vamos a aplicarlo en este triángulo rectángulo pequeño. Conocemos la longitud de la hipotenusa, 1. Conocemos la medida de uno de sus ángulos agudos, 2θ. Podemos hallar la longitud de este cateto, del cateto adyacente al ángulo conocido. Es 1 por coseno de 2θ. Sabemos que la longitud de este segmento es igual a la longitud de este segmento. Entonces la longitud de este segmento es coseno
de 2 teta. Si la medida de este ángulo es alfa, la medida de este ángulo es 90 grados menos alfa. Y la medida de este ángulo es alfa. Podemos usar la razón trigonométrica tangente. Y hallamos tangente de alfa en este triángulo rectángulo. Tangente de alfa. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces tenemos aquí cateto opuesto, su longitud x. Cateto adyacente a alfa es este cateto, su longitud, coseno de 2 teta. Vemos este triángulo rectángulo. Tenemos la medida de este ángulo, alfa. Podemos hallar tangente de alfa. En ese triángulo, cateto opuesto a alfa es este cateto, su longitud 1. Cateto adyacente a alfa es este cateto, su longitud x. De esta parte paso a multiplicar x al cuadrado. Es igual a coseno de 2 teta. Ahora reemplazamos aquí. Coseno de 2 teta es x al cuadrado. Reemplazo aquí y aquí. Y aquí tenemos la respuesta.